Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a instalar y configurar diferentes discos en una máquina virtual de Microsoft Azure. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la parte de Microsoft Azure y en la parte del portal para poder nosotros crear una máquina virtual en el cual pues se configurará e instalará diferentes discos. Creamos la máquina virtual. Ponemos el nombre de la máquina virtual, cuál será. Por ejemplo, en mi caso se va a llamar servidor pues demo 01 y se creará el grupo de recursos que será servidor demo 01 grow, y pues la imagen será de Windows Server 2019 Data Center. El tamaño, pues en el tamaño hay diferentes tamaños. En mi caso pues escogeré uno que tenga 4 CPUs con buen RAM, sería 32 de RAM. En este lo escojo, selecciono. En el nombre de usuario pues sería administrador y una contraseña de 12 caracteres. Y el puerto de entrada pues que sea el RDP. El siguiente paso que tenemos que ir es a la parte de discos, que sería el tutorial de hoy día. Pues acá crearemos y juntaremos 5 discos. Juntamos un disco, aceptamos, volvemos a crear un disco hasta crear 5 en total. Se crearán los 5 discos y luego nos vamos de frente a la parte de revisar y crear. En la parte de revisar y crear, pues vemos que todos los datos están de acuerdo a lo como lo hemos ingresado y le damos a crear. Se implementará una máquina virtual con todos los ajustes que hemos hecho. Una vez que se haya implementado la máquina virtual, pues iremos al recurso y nos saldrá, ¿no?, para conectarnos y toda la información sobre propiedades de supervisión. Bueno, nosotros nos vamos a conectar, puerto RDP, cargamos el archivo RDP y pues nos conectamos. Tengo que ingresar el nombre de usuario, que sería administrador, y la contraseña, ¿no?, que hemos registrado al crear la máquina virtual. Ponemos que sí. Bueno, se abrirá la máquina virtual. Pues cargará, ¿no?, todo lo configuración hecha en la máquina virtual. Le damos a la parte de redes, le damos yes, y acá se creará, ¿no?, el Server Manager para poder pues agregar roles y todo eso. Nosotros vamos a ir a la parte de inicio, damos clic derecho, pues la vamos a la parte del GPT, ok, y pues pasemos por el puerto GPT y vamos a activar, ¿no?, los discos por propiedad del RAID 5. Acá, como vemos, acá un disco va a ser pues para que se implemente el sistema como Windows 6 y System Reservoir. Y bueno, los otros 4 discos serán para que nuestro uso, ¿no?, para poder almacenar archivos, información y todo eso. Ponemos un nuevo RAID 5 volumen, ponemos Next, pues agregamos, seleccionamos todos los discos, vamos a la parte de Next. Acá podemos escoger el nombre del disco, que va a ser FJK. En mi caso lo dejaré como F. Vamos Next. Acá en nuevo label le podemos poner un nombre, por el caso le pondré almacenamiento. En perform damos check, vamos a la parte next, finish, yes, y pues
Esperaremos a que cargue para que para que para que se activen los discos y funcione de un mirror, ¿no? Y bueno, en esta parte, pues como ya podemos ver que los discos están unidos y funciona correctamente, pues vemos que acá el almacenamiento F se creó y que será de 4 TB. Iniciamos, ingresamos al almacenamiento y pues acá podemos crear nuevos folders. Podemos crear nuevas carpetas, ¿no? Para poder ya hacer uso de estos discos. Por ejemplo, uno que se va a llamar base de datos, otro que se puede llamar, por ejemplo, el server, otro que se puede llamar, no sé, data. Y por ejemplo, en base de datos que creemos dos folders y que en la parte de data que creemos un folder, pues acá vamos a comprobar que si por ejemplo un disco empieza a fallar o no funciona, pues que la información no se perderá. A ver, por ejemplo, hacemos que el disco 4 no se active, que tenga fallos, esté con daños. Ahora vamos a la parte de almacenamiento. Podemos refrescar o podemos ingresar de nuevo al almacenamiento F. Y vamos a la parte de base de datos, que los folders no han cambiado, no les ha pasado nada. La parte de data, pues el folder tampoco no ha cambiado, todo está en perfectas condiciones. O sea, toda esta información que pudo estar en el disco 4, pues no se va a perder, que traspasa a otro disco y de forma segura. Y así comprobamos que aunque se dañe un disco, pues no se perderá la información. Ahora, si queremos tener de nuevo los 5 discos, pues tendremos que ingresar un nuevo disco que sustituirá al disco 4. Pues acá vamos a la parte de Discord de nuestra máquina virtual, crear y juntar un nuevo disco. Para, pues copiaremos un nombre, se llamará pues 5, que el tamaño sea de 1024 GB y pues que sea solo lectura. Lo vamos a guardar. El disco se creó correctamente, pues vamos a la máquina virtual y refrescamos. Refresh. Se refrescará y pues vemos acá como disco 7 se añadió, pero no está activado, no está iniciado. Pues le damos a iniciar disco con la partición del GPT. Está online y ahora vamos a hacer que pues que se sustituya, ¿no?, el disco malogrado. Vamos a la parte de reparar volumen, que sustituye el disco 7. Yes. Pues ya sustituirá el disco dañado, disco 7. Y podemos comprobarlo, ¿no? Que la información no cambia, sigue siendo la misma y de forma segura. Bueno, esto sería todo con instalación y configuración de disco. Muchas gracias.